En las vastas y doradas estepas de Asia Central, bajo un sol implacable y cielos infinitos, se forjó una leyenda que el tiempo casi borró. Olvidada por muchos, su nombre resuena con la fuerza de los vientos que barren su tierra natal. Tomiris no era una princesa de cuentos de hadas, sino la indomable reina de los Maságetas, una guerrera cuya vida fue una constante batalla. Desde una infancia forjada en la libertad del nomadismo hasta un ascenso al trono que desafió todas las expectativas, su historia es un torbellino de poder, traición y venganza. Esta es la historia de una de las reinas guerreras más fascinantes y desconocidas de la historia. Acompáñanos a desentrañar el legado de Tomiris, una mujer cuyo coraje resuena a través de los siglos. Los Maságetas eran un pueblo nómada formidable que habitaba las vastas y desafiantes estepas de Asia Central, específicamente en la estepa del Caspio y las tierras bajas al este del mar Caspio y al sureste del mar de Aral, extendiéndose por las regiones alrededor de los ríos Amu Daria y Sarafsan. Eran reconocidos por su ferocidad, valentía y excepcionales habilidades ecuestres, destacando particularmente en el uso del arco y la flecha. Su cultura se caracterizaba por una profunda independencia y un espíritu guerrero que los distinguía en la región. Este pueblo ascendió al poder entre los siglos 8 y 7 a.C., un periodo de intensa movilidad y conflicto en la estepa euroasiática. Durante este tiempo, los Maságetas desempeñaron un papel crucial al expulsar a los escitas de Asia Central hacia las estepas del Cáucaso y el Ponto. Estaban estrechamente relacionados con los escitas, compartiendo una herencia cultural y militar. Culturalmente, los Maságetas poseían prácticas distintivas que los diferenciaban de sus vecinos. Por ejemplo, se documenta el uso de copas hechas con cráneos y el consumo de leche de yegua fermentada y cannabis como intoxicantes. Esta particularidad cultural, especialmente su falta de familiaridad con el vino, desempeñaría un papel crucial en su posterior conflicto con el Imperio Persa. La vida temprana de Tomiris, como la de muchas figuras de la antigüedad, está envuelta en el misterio y la escasez de registros históricos antiguos. Los escritos de Heródoto, la fuente principal de información sobre Tomiris, no mencionan los nombres de sus padres. La narrativa de Heródoto sobre Tomiris comienza con ella ya en su rol de reina viuda, sin profundizar en su linaje familiar. Aunque las fuentes históricas no proporcionan detalles específicos sobre sus años de formación educativa, la formidable naturaleza de Tomiris, su ferocidad y valentía, y su reconocida capacidad como guerrera y gobernante, son características que se le atribuyen desde su ascenso al poder. Esto sugiere que estas cualidades fueron cultivadas y desarrolladas desde una edad temprana, preparando el terreno para su futuro liderazgo. Tomiris se convirtió en reina de los Maságetas tras la muerte de su esposo, el rey, a quien sucedió en el trono. Este es un punto de partida consistente en todas las fuentes históricas que la mencionan, lo que subraya la legitimidad de su sucesión y su papel como soberana establecida. Es importante destacar que el nombre de su esposo es desconocido en los registros históricos disponibles. Esta laguna en la información resalta las limitaciones de las fuentes antiguas, que a menudo se centran en eventos de gran magnitud, como conflictos imperiales, más que en detalles biográficos personales. Al asumir el trono, Tomiris no solo enfrentó las responsabilidades de gobernar a su pueblo en un momento potencialmente vulnerable, sino que también tuvo que lidiar con el duelo personal por la pérdida de un ser querido. Su capacidad para consolidar el poder y mantener la estabilidad en estas circunstancias ya indicaba un liderazgo fuerte y una determinación notable. La única interacción conocida de Tomiris, relacionada con el matrimonio en las fuentes históricas, es la propuesta de Ciro el Grande, el ambicioso fundador del Imperio Aqueménida. Ciro, en su búsqueda de expansión territorial, intentó adquirir el reino de Tomiris proponiéndole matrimonio. Esta era una estrategia común en la antigüedad para la anexión de territorios, buscando evitar un conflicto armado directo o legitimar una futura dominación. Sin embargo, Tomiris, conocida por su sabiduría y perspicacia, comprendió que la propuesta de matrimonio era una artimaña para obtener control sobre su reino, y no un interés genuino en una unión personal. Su rechazo fue categórico y firme, instando a Ciro a contentarse con gobernar su propio reino y permitirle a ella gobernar el suyo en paz. Este acto no solo demostró su independencia, sino también una aguda inteligencia política, al ver a través del velo de la diplomacia lo que era una clara intención de subyugación.
Cuando Ciro, desairado por su rechazo, comenzó a construir un puente sobre el río Araxes con la clara intención de invadir, Tomiris le envió un heraldo. En este mensaje, le aconsejó una vez más que se retirara y se conformase con su propio reino, mostrando una preferencia por la diplomacia antes del conflicto armado, a pesar de la reputación guerrera de su pueblo. Incluso después de la invasión inicial de Ciro, Tomiris intentó negociar una paz. Ofreció un encuentro en terreno neutral, proponiendo que los maságetas se retirarían 3 días de marcha para permitir a Ciro cruzar el río, o que Ciro se retirara y ella iría a su encuentro. Sin embargo, el Consejo de Guerra de Ciro rechazó esta oferta. Lo consideraron una desgracia intolerable para Ciro el gran rey, ceder terreno o negociar con una mujer. Esta subestimación basada en el género, por parte del Consejo de Ciro, es un elemento crucial que pudo haber contribuido significativamente a la eventual derrota persa. La decisión de no ceder terreno ante una mujer sugiere que los persas subestimaron las capacidades de Tomiris, asumiendo que su liderazgo sería menos efectivo, o que una negociación con ella sería humillante para un monarca de la estatura de Ciro. Al no tomar en serio las advertencias de Tomiris o su oferta de negociación, los persas se expusieron a la astucia y la ferocidad de una líder a la que habían menospreciado. Ciro, asesorado por Creso, ideó una estratagema para someter a los maságetas. Fingió una retirada y dejó un campamento aparentemente abandonado, repleto de un banquete elaborado y grandes cantidades de vino sin mezclar. El objetivo era atraer a los maságetas a una trampa. Aprovechando una diferencia cultural crucial, los maságetas no estaban acostumbrados a beber vino, ya que sus intoxicantes principales eran la leche de yegua fermentada y el cannabis. Al encontrar el campamento, los maságetas, liderados por Espargapises, el hijo de Tomiris, se entregaron al festín y se embriagaron fácilmente debido a su inexperiencia con el alcohol. Ciro regresó entonces con su fuerza principal y atacó a los maságetas intoxicados, masacrando a un gran número de ellos y tomando prisioneros, incluido Espargapises. Esta emboscada resultó en la destrucción de aproximadamente 1/3 del ejército de Tomiris. La captura de Espargapises, el hijo de Tomiris y comandante de su ejército, fue un golpe devastador tanto a nivel personal como militar para la reina. Una vez que Espargapises recuperó la sobriedad y comprendió la humillante situación en la que se encontraba, pidió a Ciro que lo liberara de sus cadenas. Al concederle Ciro su petición, Espargapises, abrumado por la vergüenza y la desesperación, se quitó la vida. El deceso de su hijo fue el punto de inflexión que transformó la naturaleza de la guerra para Tomiris. Lo que había comenzado como una defensa territorial se convirtió en una búsqueda implacable de vendetta personal. Esta tragedia personal no solo la impulsó a una acción más drástica, sino que también elevó la intensidad del conflicto a un nivel que Ciro, posiblemente, no había anticipado. Al enterarse de la muerte de Espargapises, Tomiris envió un mensaje furioso a Ciro, calificándolo de sediento de sangre y prometiéndole que se vengaría si no se retiraba de sus tierras. Esta amenaza, que se cumpliría de manera literal, se convirtió en el elemento central de su leyenda. Ciro, subestimando la determinación de la reina, ignoró su advertencia. En respuesta, Tomiris reunió todas sus fuerzas restantes, incluyendo a las tribus aliadas, y lideró personalmente al ejército maságeta en la batalla decisiva. Heródoto describe esta confrontación como la más encarnizada de todas las luchas que jamás se hayan librado entre naciones no griegas. La ferocidad del combate subraya la desesperación y la inquebrantable determinación de ambos bandos. Los maságetas lucharon con una intensidad implacable, primero con flechas, y luego, una vez agotadas las municiones, con lanzas y dagas en un brutal combate cuerpo a cuerpo, sin ceder terreno. Su táctica de golpear y huir, característica de los pueblos nómadas, pudo haber sido un factor clave en su éxito. La batalla culminó con la victoria decisiva de los maságetas, la destrucción de la mayor parte del ejército persa y la caída del propio Ciro el Grande. Este evento fue sin precedentes para el fundador de un imperio tan vasto y poderoso. El acto simbólico de Tomiris tras la batalla se convirtió en el sello de su leyenda. Después de la victoria, Tomiris encontró el cadáver de Ciro, le cortó la cabeza y la sumergió en un odre lleno de sangre humana, pronunciando las famosas palabras: «Aunque vivo y te he vencido en la lucha, sin embargo, me has deshecho al tomar a mi hijo con astucia, pero yo, según mi amenaza,
te daré tu ración de sangre. Algunas fuentes incluso mencionan que usó su cabeza como copa, una práctica documentada entre los escitas, de quienes los maságetas eran una rama. Este acto no fue solo una venganza personal, sino una poderosa declaración de soberanía y un mensaje inequívoco a cualquier futuro invasor. Las fuentes históricas, principalmente Heródoto, son notablemente escasas en detalles sobre la vida de Tomiris después de su decisiva victoria sobre Ciro. La narrativa de Heródoto se enfoca en el clímax de la batalla y el dramático deceso de Ciro, dejando un vacío en el conocimiento sobre los años posteriores de la reina. Por lo tanto, los datos históricos no proporcionan información directa sobre el fin de su gobierno, ni ofrecen detalles específicos sobre sus últimos días o la causa de su fallecimiento, dejando este aspecto de su vida en el misterio. La vida de Tomiris, aunque envuelta en el misterio de la historia antigua, resuena hasta nuestros días como un faro de liderazgo, coraje y resistencia. Tomiris nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por la extensión de un imperio, sino por la inquebrantable voluntad de defender lo que es justo, incluso frente a las adversidades más abrumadoras. Si esta historia épica te ha cautivado, dale like y compártelo. No olvides suscribirte para más videos de historia. Hasta la próxima, historiadores.